Hola, bienvenidos de nuevo, soy Viridiana Rivera. Por fin ya vamos a hablar de arte. Yo tenía muchas ganas de hacer un video al respecto de algún análisis de una obra o de algún artista. En esta ocasión vamos a hablar de Stanisław Żukalski, que no es tan conocido como por ejemplo Caravaggio, Van Gogh, Frida Kahlo y un montón de gente que sí que es bastante conocida, pero en esta ocasión Stanisław Żukalski es un artista que llamó totalmente mi atención con esta obra. Sí, esta obra es súper extraña. Yo cuando la vi, que de hecho la conocí por su documental que fue publicado en 2018, que se llama Struggle, la vida y arte de Stanisław Żukalski, yo la vi ahí y dije, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? tengo que hacer algo al respecto de esa obra. Entonces, pues esta es la ocasión de hacer un análisis bastante, es un primer acercamiento, un primer esbozo de lo que después se podría convertir en todo un estudio de maestría, de doctorado, en un ensayo, incluso de investigación académica. Pero bueno, en esta ocasión me gustaría platicarles que Żukalski fue un artista polaco del siglo XX que vivió en Estados Unidos la mayor parte de su adolescencia y de su infancia, y se forma, ya viviendo en Chicago, en el Instituto de Bellas Artes de esa ciudad. Es un artista que recientemente recobró importancia por dicho documental. Entonces, pues sin más, vamos por el análisis. Bueno, antes de comenzar con la disección de nuestra obra de arte, me gustaría comentarles que esta obra tiene una datación de 1932. Sin embargo, hay algunas otras fotografías que de hecho fueron capturadas en la exposición en la cual se exhibió en Cracovia, que fue la 8ª exposición de los artistas, de los gremios de artistas Regonorov. Pero bueno, el punto es que fue exhibida en esta exposición colectiva. Parece que fue, digamos, la primera aparición de esta obra, y de hecho en las fotografías se ve como si él estuviera dando un discurso o estuviera hablando con el público que estaba ahí. Yo creo que causó bastante polémica porque de hecho en los artículos que leí para este video vi que él era una persona sumamente polémica, se metía en un montón de escándalos. Pero me gustaría también comentarles que el origen de la obra no es tal cual la función de escultura. De hecho, parece que en los testimonios que él da, él quería como hacer una especie de proyecto monumental para Mussolini, y de hecho en el documental de Struggle lo que dice es que él fue el primer artista en retratar a Mussolini antes de convertirse en un verdadero fascista, que fue cuando se unió a Hitler. Entonces eso habla de una noción del término fascismo muy ambigua, incluso en la época del florecimiento del fascismo, que es en esta década de los 20-30. Bueno, comencemos a diseccionar nuestra obra. De primer momento lo que vemos es que la materialidad pues es de bronce. De hecho, en el documental se muestra una fotografía en donde se tiene el boceto de yeso, y entonces, pues bueno, el material en sí podría dar para analizar en otros videos, pero bueno, por ahorita no es mi intención. Naturalmente vemos que quien está esculpido ahí es Mussolini. ¿Por qué? Porque es evidente el rostro es muy parecido al de Benito Mussolini, y de hecho el estilo, que podríamos definirlo como Art Deco, podríamos definirlo como futurismo, surrealismo, todo lo que ustedes quieran, los ismos que ustedes quieran, remite de hecho a la manera en cómo Mussolini era retratado en la propaganda de la Italia fascista, ¿no? Entonces por eso mismo es que podemos remitirnos directamente a que es Benito Mussolini. Otro elemento interesante es que este Mussolini no está en cualquier postura, se encuentra haciendo un saludo romano, es decir, esta manera, ya saben, ¿no? El saludo romano es un tema también para analizar en otro video, porque de hecho no se tiene una evidencia de que este tipo de saludo así realmente se hacía en la época de la Roma antigua. De hecho, en el momento en que más se popularizó esta especie de saludo, de postura, de gesto, ¿no? Es un gesto, fue en el siglo XVIII, fue analizado desde los ilustrados como un gesto de civilidad, como de algo cívico y también de heroicidad, ¿no? De hecho, ustedes no sé si se han dado cuenta que en algunos saludos a la bandera pues se usa una especie como de
ya saben, ¿no? No es necesariamente fascista, pero en la época del fascismo se adoptó el saludo romano, pues tomando en cuenta y partiendo de cómo se significó durante la época de la Ilustración, ¿no? Entonces eso es bien importante de tomar en cuenta, que no necesariamente el saludo romano es romano, sino que es una construcción iconográfica posterior. Bueno, otro aspecto interesante y que de hecho es evidente en toda la constitución de la obra es que Mussolini está zoomorfizado, es decir, tiene como mezcla entre humano y entre animal, y no cualquier animal, está zoomorfizado como un lobo. Y ahí viene otro detalle interesante de la iconografía. Debajo de sus brazos están dos especies como de perritos, en este caso serían lobos. ¿Y quiénes son ellos? Son indudablemente Rómulo y Remo. Se remite a esta leyenda en la cual una loba crió a dos niños que son Rómulo y Remo, y a raíz de ello se funda Roma, ¿no? Entonces, bueno, en este caso pues no son humanos, son representados como lobitos, pero indudablemente remite a esa leyenda que habla justamente del origen no solo de Roma, sino de Italia tal cual, ¿no? Otro aspecto indudable pues es la corona de laurel que tiene o sea, parecieran unos cuernos como de toro, o sea, la verdad es que no parece corona de laurel, pero eso tiene una justificación del artista mismo, que de hecho pues en el documental viene un poco de su testimonio. Él decía que para crear una obra de arte importante que trascienda, debías exagerar los componentes o aquello que lo conforma. Entonces, supongo que partiendo de esa premisa de que el exagerar te va a llevar a crear una obra muy única, se justifica, vamos, esa corona extraña que tiene ahí, rara, que parecen cuernos de toro. Pero bueno, el punto es que ya viendo la obra más hacia abajo, que desafortunadamente estas son las únicas fuentes que tenemos, Mussolini se encuentra sobre una base muy rara, que de hecho pues, no me termina de quedar muy clara, pero por lo que veo en las fotografías, tiene unos diseños como de almenas. Entonces, esas almenas pues pueden aludir a un castillo, a un baluarte, a una fortificación en general, ¿no? Entonces, eso es bien interesante porque está hablando de Mussolini como un protector, como no solamente el fundador de una nueva Italia, que en este caso pues estamos hablando de la Italia fascista, no solamente estamos hablando de ese tipo de orígenes, sino también de una figura que protege y que defiende heroicamente con este saludo, o bueno, simbolizado con este saludo, a una nación, ¿no? Ahora, por otro lado, en medio de las dos almenas principales que se encuentran en el frente de ese baluarte, castillo o lo que sea, en medio tiene como una casita, y al lado de la casita hay un individuo desnudo que tiene una fasce, ¿no? La fasce es otro tema aparte, es un tema para analizar. De hecho, es lo que le da origen a la palabra fascismo, pero bueno, para eso yo les puedo hacer 5, 10, 15 videos del tema del fascismo porque es súper extenso. Pero bueno, en este caso vamos a concentrarnos en que pues ahí se hace esa relación de Mussolini, del fascismo y de un posible hombre nuevo, porque de hecho, como está desnudo, pareciera que está en una etapa como prístina, ¿no? Como de orígenes, ¿no? Toda esta construcción alegórica de la obra indudablemente nos hace pensar, a ver, Viviana. Zuccarski es un artista polaco que de hecho creció en Estados Unidos y que de hecho vivió en Chicago y se empapó como de todo este pensamiento liberal, capitalista, etc. ¿Por qué hacer una escultura de Mussolini? Pues bueno, ahí va el tema del contexto, que es bien interesante porque de hecho 1918 es el momento en el que surge la Segunda República Polaca. Desde el siglo XVIII Polonia no era independiente de nadie, o sea, estaba como peleada que por Rusia, peleada por Prusia, peleada por Alemania. Bueno, todo el mundo quería repartirse el pastel de la pobre Polonia. Entonces, naturalmente, cuando acontece la Primera Guerra Mundial y surge ese frente en el cual la Unión Soviética quería apropiarse de Polonia y Polonia lo vence,
bueno, es una especie de renacimiento también para Polonia, ¿no? Entonces todo este contexto después de la Primera Guerra Mundial para Polonia fue un momento significativo en el sentido de que se reconstituye como una nación y encuentra su soberanía y bueno, después caería en manos de una lucha entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, pero bueno, eso ya es otro cantar y es mucho después. Y entonces, naturalmente, Tucholsky, estando en Estados Unidos y viendo toda esa efervescencia nacionalista de su país, que después de muchísimo tiempo ni siquiera tenía independencia, naturalmente iba a querer participar en los proyectos de nación. Y eso nos lleva al segundo punto interesante, que es la justificación de por qué Mussolini es esculpido o proyectado por Tucholsky. Mussolini fue un líder político, yo sé, autoritario, dictador, todo lo que ustedes quieran, represor, toda esa mala fama que tiene Mussolini, eso fue, sí. Pero dentro de todo y en su momento, en el contexto, Mussolini era un ícono de la lucha que criticaba tanto al capitalismo o al liberalismo económico del comunismo. ¿Y cuál era ese proyecto político? El fascismo. El fascismo fue concebido como una crítica hacia esos dos establishments, ¿no? Que podríamos decir lo que son los dos establishments de ese momento, de esa Europa de posguerra. Y bueno, parte de la efervescencia fascista es naturalmente el nacionalismo italiano exacerbado que busca sus orígenes en la Roma antigua, que busca reivindicar la romanidad, que da un culto al héroe, un culto a la guerra, un culto al duce, que se organiza de manera corporativa. Bueno, todo lo que fue el fascismo, claro que se hizo notar en la prensa y por supuesto que todas esas noticias iban a llegar a Tucholsky, o sea, inevitablemente. Polonia se encontraba en esa situación en la cual pues debía reconstruir su propio proyecto político. Y no estoy diciendo que Polonia en esta época del 20 y del 30 se haya convertido en un régimen fascista. Sí fue bastante autoritario y bastante militarizado, pero no necesariamente fascista. Bueno, al menos yo no lo podría definir como fascista tal cual, pero obviamente en su población iban a surgir grupos que sí que simpatizaran con el fascismo y que simpatizaran con Mussolini mismo. Entonces esa es la razón por la cual yo infiero y supongo que Tucholsky hizo esta obra pues inspirado en Mussolini, porque él mismo pues se encontraba en ese momento en el cual Polonia debía encontrar su propio proyecto de nación. Y Mussolini pues se convierte en un ícono de ello, en un ícono de la lucha por la reconstrucción de una nación, ¿no? En esa época. Ahora que sí, el tema del fascismo tiene un montón de cosas que criticar y bueno, como les comentaba, ¿no? Mussolini fue un ícono de liberación en esa época. Entonces, no solo para Tucholsky, también para Hitler y para muchos de los nazis y después para otros fascistas de otros contextos como Codreanu, ¿no? En Rumania. Entonces, yo concluyo que todo este contexto y todo lo que les acabo de explicar influyen en Tucholsky para esculpirlo de esa manera y de hecho para también entender esa escultura como un proyecto monumental, ¿no? Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta obra. La verdad es que es muy interesante y es muy rara. Honestamente, Tucholsky creo que debe ser más estudiado. Yo sé que debe haber bibliografía académica a la cual no tuve acceso por el idioma polaco y dos, porque las plataformas de artículos que hablan sobre Tucholsky en inglés no te permiten tener acceso si no tienes un correo institucional o si perteneces a algún comité académico de alguna universidad. Pero bueno, el punto es que me gustaría ver sus comentarios. Para informarse más al respecto deberían ver el documental de Struggle. Es sumamente bueno porque de hecho no nada más presentan la obra total de Tucholsky, sino también cómo él influyó no solo en grupos de jóvenes artistas en Polonia, sino también en Estados Unidos. Y bueno, sin más, pues me despido. Espero que se encuentren muy bien, que estén muy bien. Yo les deseo lo mejor, les deseo
muchísimo amor y muchísima paz para sus vidas. Espero que en esta cuarentena yo trate medianamente de entretenerlos con cosas que yo sé que no son muy trends y yo sé que no son muy populares, pero yo quisiera que el mensaje de análisis, de reflexión, de ser críticos, pues esté llegando correctamente a sus corazones y a sus mentes. Entonces, sin más, pues les mando un abrazo, un beso a todos y nos vemos en el siguiente video. Gracias.